Saludos, queridos y queridas ficcionautas que se van conectando en este instante. Vamos a dejar unos cuantos minuticos. ¡Hey! Por aquí se conecta nuestro amigo Alejandro Torres. Muchísimas gracias por los buenos deseos, Alejo. El viejo Alejo, un gran amigo y benefactor literario. Recuerden, ¿no? Visitar siempre Árbol de Tinta, una librería que tiene grandes tesoros para aquellos lectores que están, digamos, como en búsqueda de cosas interesantes. Árbol de Tinta es un gran recomendado. Muchas gracias, viejo Alejo, y aquí se van conectando varias personas. Bueno, volvimos recargados y hoy vamos a tener un tema bien interesante, un tema que lo habían solicitado hace muchísimo tiempo. Inclusive aquí saludamos de paso, si se conecta más tarde o ahorita, al gran Alex Thanatos, que había solicitado hacer al menos una pequeña incursión sobre uno de sus personajes favoritos, que es Spawn. Pero bueno, hemos cumplido un poco tarde y pues aprovechando el mes de octubre. Muy bien. Digamos que hoy vamos a explorar entonces este concepto del antihéroe y que de cierta manera, digamos como que brindó un momento interesante dentro del noveno arte. Sin duda, pues un momento que de pronto como que se sobreexplotó y se sobrevaloró tal vez en algún momento, pero que en sus inicios pues digamos que fue muy bien recibido. Vamos aquí también a conectarnos pues por Instagram. Y básicamente pues hoy vamos a hacer como un periplo bastante rápido sobre personajes como El Cuervo de James O'Barr, Spawn de Todd McFarlane, quizás uno de los más populares, The Darkness de Mark Silvestri, Witchblade de Michael Turner y otros tantos. Inclusive al final tendremos uno muy sorpresa para ustedes, uno sorpresivo. Vamos a hacer un giro narrativo ahí bien interesante. Bueno, aquí se están conectando, entonces por aquí por Instagram saludamos a Se Suben Fotos, saludos, Se Suben Fotos a Alex Thanatos que se ha unido. Muchas gracias por estar ahí conectados. Y bueno, pues vamos a ir como arrancando de una buena vez. Entonces vamos a arrancar con nuestra bella presentación del día de hoy. Básicamente pues tenemos en portada a tres personajes emblemáticos: Eric Draven, Al Simmons y pues a este personaje de The Darkness. Igual son bien recibidos sus comentarios como siempre para ir complementando en este asunto. Bueno, vamos a ir saludando a Carlos Clavijo también, a Asto Salazar, saludos. Y vamos entonces pues a empezar con esto. Bueno, el primer personaje, o más bien, ¿no? Arranquemos por un contexto, arranquemos por un concepto. ¿Qué es el concepto del antihéroe? Pues digamos que el concepto de antihéroe se emplea pues para definir a un personaje, ¿cierto? Obviamente de ficción, que en una historia exhibe una conducta y unas características que no coinciden con las presentadas por los héroes convencionales. Y de esta forma, por supuesto, aunque sus acciones, digamos, pueden ser consideradas heroicas, sus procedimientos y propósitos no lo son. Entonces, es ahí donde vamos a mirar cómo estos personajes, digamos, como que se pueden incluir dentro de esta noción de antihéroe, ¿no? Bueno, digamos que los antihéroes comienzan, digamos, como su punto de partida a finales de los años 80
recordemos que van a haber como 3 obras emblemáticas dentro de este periodo, inclusive dentro de lo que es la teoría del cómic, ¿cierto? Que se han definido pues como las eras del cómic. Esta era se le conoce como o más bien la edad, perdón, la edad oscura, que es digamos como ese periodo entre finales de los 80 y los 90, ¿no? La edad oscura. Está precedida obviamente pues por la edad de oro, cuando aparecen pues nuevamente los mitos de los superhéroes. Luego la edad de plata, muy prolífica, sobre todo porque empiezan a vincular conceptos propios de la ciencia ficción, de la ciencia en particular, y la edad oscura, ¿no? Que es digamos donde parte de esto, y pues ahí van a haber 3 autores que van a ser importantes, que son Frank Miller, Neil Gaiman y Alan Moore, ¿no? Ellos 3, pues digamos que hablan de 3 obras particulares. Una de ellas es El Retorno del Caballero Nocturno, que sin duda pues nos habla, digamos, pues de un Batman mucho más, digamos, paramilitar y demás cosas. Watchmen, que básicamente es una crítica y una manera de subvertir, ¿no? Todo lo que es básicamente el canon del superhéroe y empezar a cuestionarlo, obviamente desde sus cimientos. Obviamente, pues digamos que para Moore esto era como una manera de decirle a las editoriales, hombre, hagan otro tipo de personajes y no superhéroes. Pero obviamente el tiro salió por la culata porque con Watchmen obviamente aparecen más equipos superheroicos, entre ellos los que van a sacar después como The Authority, luego pues ahorita con esta serie llamada The Boys, ¿no? Que es como casi que una continuación mucho más visceral del concepto de Watchmen. Y también recordemos que en el 89 pues aparece el primer ejemplar de Sandman, que también viene pues como a renovar los votos entre la literatura y el cómic. Y este contexto pues obviamente va a ser muy fértil para estas nuevas propuestas que empiezan a surgir. Sin duda también empiezan a aparecer nuevos sellos editoriales. Empiezan a aparecer, por ejemplo, Legend, que es un sello dentro de Dark Horse, que le permite a sus creadores, obviamente, pues quedarse con los derechos de sus creaciones y sus regalías. Entonces ya son totalmente autores, y ahí pues hablábamos del caso de Hellboy, hablamos de Sin City Frank Miller y otros tantos. También aparece la editorial Kitchen Sink Press, ¿no? Que es una editorial que, por ejemplo, va a publicar a Madman, va a publicar también a Dave McKean y otros autores importantes. También va a estar la editorial Image Comics, que comienza pues en los años 90, en los 92, ¿no? Más o menos en el 91 se gesta este proyecto que es de autores que estaban trabajando en Marvel y que están muy inconformes pues no solamente con la paga, sino también pues como la regulación creativa. Y también aparecen sellos como Top Cow y demás, ¿no? Obviamente, pues el sello Vértigo de DC Comics y demás, ¿no? Entonces, es una etapa prolífica y están en búsqueda de títulos, digamos, como muy especiales. Es ahí, queridos y queridas ficcionautas, cuando entra en escena el primer cómic o el primer personaje que vamos a hablar, que es The Crow, creación de James O'Barr. The Crow, digamos que es un cómic que, digamos, se centra, pues básicamente en lo que es, ¿no? Una historia de amor, pero también una historia de redención, ¿no? Y nos lleva, pues, al personaje que es Eric Draven, que de cierta forma, pues, está muy enamorado de su pareja y, pues, obviamente tienen un incidente inesperado y este incidente, pues, obviamente abre, digamos, genera una brecha, ¿cierto? Y es que tanto ella como él, como Eric, fallecen, pero Eric vuelve a la vida y vuelve para vengarse de ese amor, ¿cierto? O sea, básicamente, no de ella, sino básicamente pues, de aquellos que mataron pues, a su gran amor, y eso, digamos, pues, que va a ser como esa exploración básicamente de los matices del bien y el mal. Fijémonos pues que anteriormente la matriz, ¿no? Digamos, de los cómics de superhéroes, pues mostraba siempre al bueno y mostraba al malo, que era básicamente como una oposición, una contraposición al héroe. Si el héroe era, digamos, con unas características como una estatura particular, una belleza particular, el villano era todo lo opuesto.
aquí en El Cuervo se empiezan a explorar pues, los matices del bien y el mal. ¿Y por qué digo matices? Porque de cierta manera el cómic se centra básicamente pues como en ese cuestionamiento constante que va a hacer Eric Draven alrededor de esta, esta cruzada que él va, digamos, va a tomar para, digamos, tratar de restituir o por lo menos vengar la muerte de su novia, pero eso hasta qué punto también le trae satisfacción frente al hecho, ¿no? Bueno, esto digamos que es bien interesante, inclusive voy a ir mostrando acá algunas imágenes, ¿no? Estas son imágenes, esta es una de las ediciones más recientes de Cuervo, esto empezó con una pequeña editorial que se llamaba Caliber, la pequeña editorial, digamos que publicó los 4 números, son 4 entregas iniciales. Luego salieron unas secuelas, pero la primera, pues obviamente se le debe a Caliber. Y lo interesante es que en esta edición, vamos a ver acá, en lo que es como la dedicatoria inicial, se lo dedican a Brandon Lee. Ya saben por qué se lo dedican a Brandon Lee, sin duda. Y pues esta obra pues es creación de James O'Barr, ¿no? Básicamente pues él lo desarrolla en un periodo muy particular de su vida. Digamos que él pierde a su esposa en un accidente automovilístico, pero es un accidente que es causado por una lluvia torrencial. Ella pierde los frenos, no puede frenar a tiempo y cae por un barranco. Entonces, pues, digamos que el no haber estado allí cerca, el no haber podido, digamos, como haberle dicho, pues, que no fuera, bueno, empieza como toda esa serie de inquietudes y de cosas, ¿no? Que, digamos, hacen que él empiece como a cargar con una frustración muy fuerte. Él decide convertir todo eso en esta historia, donde básicamente, pues, él quiere hacer como una catarsis, ¿no? Pues básicamente, pues muchos amigos le decían, bueno, ¿y por qué no puedes superarlo? Supéralo. Y él decía, no, yo tengo que aprender a vivir con ello, ¿cierto? Y básicamente el cuervo fue como la manera de aprender a vivir, pues, con ese incidente. James O'Barr, pues también digamos que contó con una formación muy atípica. Él digamos que inscribió un par de semestres en medicina, pero más que todo le interesaba pues como el tema de las autopsias y él como que las dibujaba por ahí, ¿no? Dibujaba pues los cuerpos, dibujaba como la anatomía en particular y vamos a ver más adelantico pues algunas imágenes. Bueno, por aquí saludo también al Master Nelson Vera, saludos Master, aquí estamos ya como entrando en materia, ¿no? Ahí pueden ver inclusive la apariencia física del personaje, ¿cierto? Digamos pues como que le debe a un par de músicos muy particulares. Ahí tenemos el primer libro que se llama Lament o el lamento, el miedo y el dolor, ¿no? Básicamente. Entonces ahí empieza la historia, empieza con un libro que se llama Inercia y tiene muchos insights o tiene muchas frases de Rimbaud, de Baudelaire, también de Edgar Allan Poe. Entonces ahí vamos viendo pues que se inspira mucho en la poesía simbolista y obviamente pues en el gótico. Pero inclusive, ¿no? James O'Barr hizo parte pues de una banda que se llama Truth Obey y uno de los álbumes está dedicado básicamente al cuervo. Básicamente el álbum se llama Fear and Bullets de Truth Obey, ¿no? Para que vean la conexión con la música. Eso también es lo interesante del cuervo, que es como de los primeros personajes que se inspiran, ¿no? En un enfoque más gótico, muy literario, muy poético y muy musical, ¿no? Inclusive, la matriz de creación del cuervo, pues le debe muchísimo a 3 artistas en particular, bueno, un grupo y 2 artistas. Uno es Peter Murphy, el vocalista del grupo Bauhaus, un grupo de New Wave, más bien gótico. Iggy Pop, el padrino del punk, por supuesto. Él es como, digamos, la inspiración para toda la parte corporal. Inclusive, en algunas viñetas, Eric Draven luce, ¿no? Digamos, pues como ciertos movimientos que uno como que le hacen recordar a este músico, ¿no? Inclusive, recordemos que Iggy Pop también aparece en la película El Cuervo 2, ¿no? Para que vayamos viendo. También se inspira pues en Kiss, sobre todo pues como la parte del maquillaje,
Y claramente, pues como la parte cosmo, digamos como la cosmovisión del cuervo, pues está presente Charles Baudelaire, está Edgar Allan Poe, está Arthur Rimbaud, los poetas malditos, mejor dicho. Bueno, aquí también saludamos a Ramón Medina. Saludos, Ramón. Y vamos a ver esto, ¿no? Entonces, eh, digamos que Eric Draven cuando resucita, también cambia su apariencia, se viste obviamente de negro, se viste pues digamos como con toda la pinta que podría tener Peter Murphy en sus videos. Viene también, pues, digamos, con un maquillaje, ¿no? Básicamente, James Howard lo tildaba más como de un mimo del infierno, más o menos, ¿no? Y él empieza entonces a buscar, ¿no? A los 5 asaltantes que le propinaron este evento. Obviamente, pues, hay cosas muy interesantes en la atmósfera. Ahí vamos viendo, pues, el recorrido en el cómic. Mm, inclusive tiene viñetas, ¿no? Bien, bien simpáticas, ¿no? Y es muy interesante pues, la manera en que va combinando las tintas, ¿no? El blanco y el negro, las tramas, cómo las va haciendo. Ahí, por ejemplo, ustedes pueden notar que hace también unos escorzos muy interesantes. O sea, yo creo que la propuesta visual de El Cuervo, sobre todo pues de James Howard, tiene unas propuestas muy arriesgadas de, digamos, de anatomía, también digamos como de diseños de página, ¿no? Ahí, por ejemplo, van a ver, ¿no? Digamos, ahí están viendo una viñeta, inclusive fíjense el cuerpo marcado, ¿no? Con esa musculatura muy de Iggy Pop y también pues con las marcas, ¿no? Digamos, del incidente pues con el que él se encontró, ¿cierto? Y bueno, ahí vamos viendo, inclusive pues tiene también un gato que lo acompaña, va persiguiendo pues a cada uno de los personajes, ¿no? Uy, por aquí también llegó nuestro galaxinauta Fernando Plestet. Por esa época salieron cómics que nos marcaron como generación. Recuerdo en especial una papelería donde adquirí Spawn y Gen 13. Sí, señor. Gen 13 también, otro de los grandes títulos de Wildstorm, si mal no estoy. Bueno, ahí, digamos, van a ver o van a notar, por ejemplo, pues este enfoque, ¿no? Muy cinematográfico. Ven, por ejemplo, pues esa anatomía de Eric Draven, inclusive el cuerpo de Eric Draven tiene, inclusive, no solo las marcas, sino también, digamos, los disparos, ¿no? Que le han hecho. Y él, de cierta manera, pues tiene como cierto grado de inmortalidad, pero esa inmortalidad, obviamente, digamos, como que deviene, ¿cierto? Pues como en volver para saldar, digamos, esa deuda. O sea, como que de cierta forma su amor era tan grande que decide volver al plano material para vengarlo, ¿no? Pero eso también lo va a cuestionar bastante el personaje. Precisamente, aquí vamos a entrar con otro personaje interesante. Y hace poco, pues, estaba viendo su adaptación a anime y leí algunos tomos que es Blade of the Immortal, ¿no? Blade of the Immortal es este manga. Permítame su gentileza. Perdón un segundito, sacamos por aquí muy rápidamente, ¿no? Bueno, este manga, Blade of the Immortal, que lo está editando Panini de México, y que hace poco pues estaba viendo la adaptación a anime, y este personaje, digamos, o más bien, ¿no? Esta historia se centra muchísimo también en explorar los matices del bien y el mal. El personaje principal se llama Manji, ¿no? Que es, digamos, como el nombre que se le da a la cruz gamada que utilizaba el budismo, ¿sí? No en la esvástica, ¿no? Inclusive en su kimono, Manji tiene la esvástica, pero entonces tiene cortada, digamos, por la mitad, ¿no? Digamos, básicamente jugando con la idea del contraste y el yin y el yang. Y Manji, pues digamos que ha sido castigado, ¿no? Digamos que él mató a 100 hombres, entre ellos al esposo de su hermana, porque los consideró, o básicamente, digamos como que se decepcionó al saber que ellos eran personas corruptas, ¿no? Y él no podía convivir con eso, entonces decide asesinarlos y él cree que ha hecho una acción buena. Y una anciana, digamos que le introduce en su cuerpo unos gusanos y estos gusanos le reconstruyen cualquier parte del cuerpo, así se la mutilen, ¿no? Entonces, obviamente, pues él dice que esto, pues, más que un regalo, es un castigo. Y obviamente la anciana le dice, si quieres quitarte esta maldición, tienes que matar a 1000 hombres, pero tienen que ser 1000 hombres malos, ¿no? Y esto hoy es lo interesante, porque ahí es cuando él se encuentra o conoce a Rin, ¿no?
que es, digamos, una chica que ha perdido a sus padres, o más bien, ella vio cómo asesinaron a sus padres por básicamente una escuela rival, un estilo de pelea que se llama el Ito Ryu, que es básicamente, digamos, como la senda de la espada asesina, ¿no? Y obviamente, pues, estos del Ito Ryu quieren unificar todos los dojos de enseñanza bajo ese estilo. Y eso hace, pues, que maten a los papás y ella entonces busque venganza. Y es cuando le dicen, te aconsejo conseguir un guardaespaldas y no cualquiera. Búscate a este hombre, a Manji. Y juntos, entonces van a generar, digamos, como una historia muy de road movie, ¿cierto? Muy de viajar por diferentes parajes de ese Japón feudal de la época del régimen Edo, ya a punto de entrar en el siglo XIX, y cada contrincante, ¿no? Nos va a mostrar, pues, digamos, esas motivaciones y esas convicciones que empiezan a cuestionar el bien y el mal. Entonces, fíjense que es como, y este manga aparece en el año 94, ¿no? Por parte de Kodansha, en una revista que se llama Afternoon KC. En Afternoon KC aparecen en estos capítulos. Bueno, Jason Cruz me pregunta el manga de Berserk. He escuchado muy buenos comentarios, no lo he leído, pero me han dado muy buenos comentarios. Me dicen que también es una gran obra, pero obviamente pues yo hablo de esta que es la que conozco y me fascina bastante. En fin, entonces ahí van a conocer pues varios personajes que básicamente pues van confrontando esa noción del bien y el mal, y eso me parece genial, porque de alguna manera pues nuestra matriz moral nos ha enseñado como que hay que hacer, ciertas acciones son buenas y ciertas acciones son malas, gente es buena, gente es mala, pero tal vez nunca se nos enseña que son básicamente eso, son personas, y las personas tienen motivaciones, ¿no? Tienen ciertas motivaciones que básicamente hacen que generen ciertas acciones que de cierta forma pues para algunos serán buenas y otras malas. Entonces es interesante esto, ¿no? Digamos la convicción de todo esto. Obviamente va a haber puntos donde a Manji lo secuestran porque quieren sacarle su inmortalidad y quieren crear un ejército inmortal. También va a haber puntos donde Manji va a tener, digamos, como que corta el brazo de otro personaje para poder tener el poder. Bueno, en fin, ¿no? O sea, es una cosa muy interesante y obviamente pues es una serie que utiliza mucho el recurso del gore, ¿no? El gore, digamos como que de cierta manera también muy estatizado, nos empieza como a brindar pues como todo este asunto de la espada samurái y demás cosas, ¿no? Digamos que la obra se ha editado por parte de Glenat en español y son como aproximadamente 30 tomos. Vamos a ver Panini en cuanto lo saca, ¿no? Pero bueno, el caso es que ahí viene nuestro siguiente personaje, el que todos estaban esperando, damas y caballeros, niños y niñas, el momento más esperado, pues, que era el personaje de Spawn, ¿no? Año 1992. Quiero mostrarles esto. Esto básicamente es una revistica que salió como promocional de Image Comics. Y en esta revistica, digamos que presentaban un poco, pues, cuál era como su paradigma editorial, cuál es, digamos, como su statement, ¿no? Entonces aquí van a aparecer, por ejemplo, las caricaturas y como unas entrevistas a los creadores como Todd McFarlane. También está Rob Liefeld, ¿no? Recordemos que Liefeld es muy conocido por este capipaleta que tiene unos pectorales impresionantes, ¿no? Que sí, hay un gráfico bien interesante, ¿no? De Liefeld, digamos, cuando dibujan el Capitán América y le sacan la estructura ósea, ¿no? O sea, el tipo, la verdad es que tenía mucho dinero, pero poco talento. Pero bueno, el caso es que pues era como un capital importante para este proyecto de Image Comics y él digamos que va a generar digamos pues un par de títulos, ¿no? Como Bloodspinner o algo así, ¿no? Bueno, también está dentro de las filas Jim Lee y está también Eric Larsen, creador de Savage Dragon, ¿no? También otro excelso dibujante. Jim Valentino, ¿no? Otro de los ilustradores. Mark Silvestri, por supuesto, va a estar también ahí en Image Comics. Wiles Portacio, otro de los talentos filipinos del cómic. Los filipinos tienen muy buenos talentos. Y acá lo interesante es que ya venía pues como con una guía de suscripción, ¿no? Esa revista era como orientada a los futuros fans, ¿no? De la editorial.
Pero no hemos venido a hablar de esa editorial propiamente. Hemos venido para hablar de básicamente este señor. Vamos a mirar por acá. Sí, vamos a hablar de Spawn, ¿no? Bueno, obviamente pues muchos de pronto llegaron a Spawn posiblemente por el filme, por la película, de pronto por la serie animada, pero de cierta forma pues muchos también lo conocimos por los cómics. Esta que estoy teniendo en mis manos, esta es la número 50. Y digamos que algo muy interesante es que desde la número 1 a las especiales, digamos la 1, la 50 y la 100, mantiene la misma pose con la que aparece el personaje. Bueno, Spawn es creación de Todd McFarlane, básicamente un aspirante a beisbolista que por un accidente, un esguince en su rodilla, decide pues que obviamente más bien aplaza el sueño de ser beisbolista y más bien se dedica a trabajar en los cómics. Entonces es básicamente cuando ingresa en Marvel Comics, él va a trabajar pues una serie muy particular de Spider-Man que se llama El Tormento. Esa serie digamos que es bien interesante y aquí nuestro amigo José Gallo, al que saludamos en este momento, nos recuerda y nos dice que Spawn es como una reencarnación del Spider-Man que reinventó McFarlane. Exactamente, en Tormento digamos que nos va a brindar unos momentos bien interesantes de el buen vecino de Nueva York, el arácnido amigable, y no solamente en su en lo que tiene que ver pues como con su cosmovisión, sino también digamos en la apariencia de la telaraña y la creación, por ejemplo, de los simbiotes, ¿no? Todo este cuento con Venom, con Carnage, ¿no? Entonces eso va a ser muy interesante, pero entonces digamos que McFarlane va a tener como una crisis y básicamente él dice, yo no puedo seguir trabajando acá, ¿no? Son páginas muy interesantes y él tiene una declaración que la publicó en una de sus revistas de Spawn en el 93 que dice lo siguiente: de todas las razones por las que dejé Marvel Comics, el dinero no estaba entre las más importantes. Me marché por motivos creativos. Tenía ganas de hacer un cómic en que, si yo quería, el personaje pudiese pasarse las 22 páginas en la playa, luchar contra 5 villanos, volar o aparecer por la noche. Me fui porque creativamente tenía las manos atadas mes a mes y estaba dibujando las historias de otras personas. Esa fue la motivación que lo hizo salir de Image Comics y entonces meterse pues de lleno en Marvel Comics y meterse de lleno en Image Comics pues con este título de Spawn que significa engendro. ¿Cuáles son como los aportes que hace McFarlane? Primero, vuelve a retomar como este tipo de personajes que vienen de, digamos, como afroamericanos, ¿no? Recordemos que ya estaba Luke Cage, estaba también, digamos, el nuevo Linterna Verde, que también era afro. Bueno, hay unos personajes, ¿no? Que estaban dentro de esta línea, y él dice, bueno, quiero que mi personaje, o el personaje pues va a ser afro, ¿cierto? Al Simmons, ¿no? Que básicamente pues es un agente entrenado que está al servicio de una entidad estatal y el jefe directo, Jason Wynn, lo traiciona y básicamente pues lo manda a asesinar. Cuando es asesinado, digamos que en ese momento, en ese intersticio entre el mundo material y el mundo inmaterial, él hace un trato con un demonio, con Malboya, ¿no? Básicamente, que está, digamos, pues como en un rango, digamos, muy a la par de Lucifer, ¿no? Básicamente. Y digamos que en ese trato, básicamente, él como que no reacciona, ¿no? Básicamente Malboya le dice, quiero que dirijas mi ejército para un ataque directo al cielo. Y Al Simmons dice, listo, ¿dónde firmo? ¿Cuál es la vaina? ¿Y puedo volver a la Tierra, sí o no? Sí, claro, vas a volver. Bueno, chévere, no, sí, sí, yo acepto, ¿no? Firma el convenio, vuelve a la Tierra, pero cuando vuelve a la Tierra, obviamente, pues resulta que Al Simmons no murió, digamos, pues en un bello tratamiento, básicamente murió incendiado, ¿no? Murió bajo fuego, ¿cierto? Entonces él vuelve desfigurado, vuelve, ¿no? Básicamente, pues como alguien irreconocible, y pues cuando él llega a la Tierra, lo primero que busca es a su esposa y a su hijo. Y oh, sorpresa, cuando se entera que su esposa y su hija están con su mejor amigo, Terry, ¿no? Entonces ahí es cuando, no, ¿qué es esto? ¿Qué pasó acá? ¿No?
Entonces, Al Simmons ya deja de ser Al Simmons y decide entonces volverse en Spawn, pero en los primeros 10 números, para los lectores fieles, se acordarán que él tiene un contador, ¿no? En esas páginas había como un contadorcito que era como una especie de barra de energía. Él no sabía para qué servía eso. Simplemente él va gastando como su energía vital, sus poderes en la Tierra, ¿cierto? Y el contador en la número 10 o en la número 11 está llegando a cero y él dice, oh cielos, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque digamos que el traje mismo es un simbiote que se alimenta de energía negativa. Básicamente se alimenta del mal. Entonces, pues digamos, cuando se va quedando sin energía, entonces dice como, ¿y ahora qué, amigos? ¿Qué va a pasar conmigo? Es entonces cuando conoce a Cogliostro. Cogliostro fue también un Spawn que logró liberarse. Pero entonces, digamos que él le dice, obviamente, pues Spawn le dice, hey, ¿cómo lograste liberarte del yugo del engendro? Y él le dice, hermano, ese camino es doloroso, pero se puede lograr. Obviamente cuesta mucho de tiempo. Y él le enseña, digamos, pues como a manejar, ¿no? Esta energía y a buscar como otras opciones. Y es entonces cuando él, digamos, como que conecta con unos gusanos y los gusanos se alimentan del odio de la gente y digamos que en las noches como que se sienta en su trono a alimentarse pues de esos gusanos que digamos como que le dan energía al traje para que pueda seguir manteniéndose en el plano material. La historia pues se ambienta en la ciudad de Nueva York y en esa ciudad de Nueva York pues obviamente digamos que hay bastante energía negativa, obviamente él se va pues como a los callejones, ¿no? Allí es donde va a vivir, es como su cuartel y esos son como puntos innovadores, ¿no? Porque de cierta forma siempre los héroes tenían como su guarida y tenían todo a la mano y eran digamos pues como personas que podrían salir a los del día, él no. Él básicamente tiene que vivir, ¿no? En las noches, ¿no? En esa parte nocturna y en esos callejones de Nueva York, ¿no? Entonces ahí va a ser, digamos, pues como el punto de partida y a lo largo de las ediciones, inclusive en la número 9, sale un personaje que también es bastante llamativo, yo creo que a muchos de los lectores también les causó mucha curiosidad, que es Ángela, ¿no? Básicamente como este capitán, esta general de las fuerzas del cielo, ¿cierto? Que básicamente pues en algún momento va a tener también pues como va a ayudar bastante Al Simmons porque sabe que él es bueno, o sea, en el fondo él es una persona buena. También hay que contar que hubo un crossover con Frank Miller, ¿no? Frank Miller y Doug McFarlane hacen un crossover que es Spawn Batman, en el cual, ¿no? Yo creo que ustedes saben cuál es la norma en los crossovers, ¿no? Digamos que los crossovers son como historias alternas en las cuales no se ve afectado al personaje. Pero en esta, digamos que la última viñeta muestra cómo Batman le lanza uno de sus boomerangs, ¿no? Aquí, ¿no? Y le parte la cara en dos, ¿no? En los siguientes cómics de Spawn, él va a salir con esta parte, pues como con una costura improvisada, ¿no? Entonces, es algo también atípico, ¿no? Que pasa en los crossovers, entonces va a tener como este tipo de cosas, ¿no? Por aquí, Fer Plested nos dice, el spin-off de Sam Burke y Twitch es muy interesante. Esos dos secundarios ganaron su lugar, que son básicamente los investigadores que están detrás de todas las muertes relacionadas pues, con Spawn, ¿no? Eso también posiblemente lleva Al Simmons a conocer a otros personajes como Terry Dimmer, ¿no? Terry Dimmer, que es como una especie de cazador de spawns, que tiene una armadura muy sacada como de los templarios. También está el Violator, está Malboya, están todos los, digamos, generales del infierno. También va a tener muchísimas versiones, ¿no? Spawn va a tener muchísimas versiones, entre ellas pues va a estar, digamos, el Spawn medieval, el Spawn vikingo, el Spawn, ¿no? Más o menos lo que pasa con Batman. Por ejemplo, en Batman también hay Batman latino, Batman pirata, Batman no sé qué, entonces hay más o menos la cosa. Si se dan cuenta, por ejemplo, la capa como tal, la capa hace mucha referencia a Drácula, ¿no? Digamos que esta me como otras inspiraciones, entonces es Drácula combinado con Spider-Man. Por ejemplo, si ustedes ven la máscara de Al Simmons, ¿no?
van a ver o van a notar, por ejemplo, pues que los ojos o la configuración de esta parte, ¿no? Digamos que tiene que ver un poco con ese Spider-Man que él diseñó. Dentro de esas, pues está también es que el Spawn árabe, el Spawn pirata, el Spawn vikingo, el anti-Spawn, está también el Spawn gunslinger o pistolero, que fue una miniserie. Perdón, vamos a mirar si aquí lo tenemos, ¿no? El gunslinger Spawn, que está ambientado pues en la guerra de secesión, ¿no? Que inclusive es el abuelo, ¿no? De Al Simmons, ¿no? Que también estuvo muy involucrado pues en esa guerra de secesión y se convierte pues en un Hellspawn. También está el Spawn mandarín. También digamos que en las primeras entregas hubo invitados como Dave Sin, que es el dibujante de Cerebus, estuvo también Alan Moore, estuvo Neil Gaiman, ¿no? Entre los primeros. Obviamente cuando hicieron eso, pues fue cuando Moore empezó a tener conflictos con Marvel y con DC, fue cuando dijo, me abro esta cosa, ¿no? Porque obviamente le roban el derecho de autor. Bueno, ahí tenemos entonces los especiales, ¿no? Dentro de esos, por ejemplo, hay que mencionar, por ejemplo, la número 100 contó con varias portadas alternativas, entre ellas esta que es la de Mike Mignola, ¿no? El evento, la número 100 de Spawn, ¿no? Que es bien interesante. Hoy otra versión de Alex Ross también está por ahí, ¿no? Fíjense, por ejemplo, pues que en las portadas de la número 1 a la número 100, el Spawn mantiene más o menos como la misma pose con la que salió en la primera portada, ¿no? Entonces es como bello homenaje ahí recordando, ¿no? Va a tener también versión de Frank Miller, ¿no? Entonces son versiones bien, y obviamente esto es más cuestión de mercadeo. Recuerden que en los 90s también empezó a suceder, ¿no? Como un evento, y es que Wall Street se interesó como en los cómics y empezaron a ver pues cómo podían sacarle más provecho a esto, y es cuando sacan entonces el mismo número con portadas variantes. Obviamente pues cuando uno hace las portadas variantes puede armar un tríptico o una composición como lo que pasó con la etapa de los X-Men que sale en los 90s, que son 3 portadas o 4 que arman pues todo un gran lienzo, ¿no? Entonces son como guiños de comercialización, pues uno dice, no, yo quiero tener todas las portadas porque el número 100, vamos, esa les rosta, bueno, fenómenos de mercadeo que pasan en esa época que son importantes, ¿no? Bueno, digamos que yo seguí la historia de Spawn hasta la número 100, de ahí para allá no me he enterado más allá de las cosas, entonces hasta ahí llegó mi conocimiento, pero sé que en las últimas se está enfrentando a Uritzen, que es un demonio que se alimenta de energía electromagnética y que Spawn casi no lo puede vencer, inclusive requiere la ayuda de Ángela. En los números de las 51 a las 56 más o menos, Spawn vuelve a recuperar su rostro, ¿no? Inclusive por una acción buena que él hace por ayudar a Ángela, le da nuevamente su apariencia, le dan su piel, pero por 24 horas, ¿no? Es un capítulo bien particular, ¿no? Porque él cree que ya puede volver a ser normal, volver a transitar por la calle, pero va pasando el tiempo y pues vuelve otra vez, ¿no? A perder como esa piel que le han dado. O sea, fue un regalo de 24 horas y eso pues obviamente no le gustó mucho. Ahí viene pues como un punto de inflexión también en el pensamiento de Spawn. Bueno, viene The Darkness, ¿no? Esta creación de Top Cow, que es guionizada por Garth Ennis y Mark Silvestri. Pues Garth Ennis, recordémoslo por cómics como Hellblazer, ¿no? Y por supuesto, Los Buenos Muchachos. Y en The Darkness, digamos que va a pasar algo interesante, ¿no? The Darkness, digamos que es más como, es un poder sobrenatural, ¿no? El poder, básicamente, que es, digamos, como recibido por Eric Staccato, si mal no estoy. Eric es huérfano, él no tiene, digamos, mayor acudiente y pues digamos que se vuelve como el catalizador de esta energía negativa, pero obviamente la utiliza para hacer el bien, ¿no? Entonces, digamos que la definición puede ser, ¿no? Un poder sobrenatural que existe desde los orígenes del universo, cuando la luz se separó de la oscuridad y esta acogió una familia para reencarnarse, los Estacado, ¿no? Forma parte de una triarquía de poderes ancestrales junto con The Angelus y The Witchblade. The Angelus ha querido designar a The Darkness, pero esta siempre elegía un host o huésped para alojarse nuevo a tiempo para salvarse. Los poderes de The Darkness solo funcionan en la oscuridad y su portador no puede tener hijos, a no ser que su primogénito sea una niña, en cuyo caso no morirá. Esa es como la maldición, ¿no? Fíjense que estos personajes, digamos, exceptuando a Eric Draven, ¿no? Son personajes que de cierta forma les cayó esto
miren a ver qué hacen porque no hay de otra. Entonces, en Spawn, digamos que fue como una opción, pero una opción tomada bajo presión. De Arnes es básicamente más un linaje, ¿cierto? Y él no puede, digamos, rechazarlo. Fíjense, pues ahí que digamos que no puede tener descendencia, ¿no? Que es también como jugar con el tema de la sexualidad. Inclusive, eso también va a ser interesante, ¿no? Al Simmons también es impotente, ¿no? Entonces, cuando él ve que su esposa tiene una niña con Terry, pues obviamente eso también lo va a llenar a él, digamos, inicialmente como de mucha ira, ¿no? Porque, digamos, él siempre le quiso dar una hija a Wanda, a su esposa, pero no podía por su condición. Entonces, ahí vamos viendo como esas cuestiones de la sexualidad también mezclados allí. Y bueno, Darkness también tuvo crossover con Batman, ¿no? Oiga, qué cosa, Batman siempre se mete con esos personajes propios de los antihéroes. Está The Angelus, ¿no? Que también fue una miniserie, que pues es como esta parte de los poderes. The Witchblade, ¿no? Que también es un personaje bien interesante creado por Michael Turner, que en paz descanse, allá en el plano inmaterial. Y The Witchblade también, digamos que tiene que ver con el tema del simbiote, ¿no? Digamos que es un arma que de cierta forma siempre busca un anfitrión, ¿cierto? Y básicamente cuando se coloca el guante, pues digamos que le da una armadura muy particular que lo protege de cualquier tipo de ataque, ¿no? Inclusive tienen una serie juntos que se llama Family Ties o Lazos Familiares, donde se unen con Darkness para enfrentar al Angelus y ahí como resolver todo el desastre, ¿no? Esta serie inclusive contó con este cómic contó con una serie de televisión, no, nunca la vi, nunca la caché, ¿cierto? Pero básicamente pues nos dice pues que era tomando en cuenta el personaje de Sara Pesini, que es un agente policial, y ella es la que recibe el poder del Witchblade o el guante del Witchblade, ¿cierto? Y empieza pues a utilizarlo para aplacar el mal. Fíjense, ¿no? En este punto el mal siempre eran como los bandidos, los rateros, los asaltantes, los mafiosos, ¿no? Pero entonces no debemos olvidar que el mundo se mueve por motivaciones, ¿no? Pero, amigos y amigas, queridos y queridas ficcionautas, no podíamos dejar pasar este episodio sin hablar también de otro personaje, y aquí viene el punto revelación. Vamos a hablar de otro gran personaje carismático, muy querido, que es John Constantine, Hellblazer. ¿Quién no ha leído o quién no ha visto esto? Sin duda, por lo menos cuando vi la serie de televisión, me fascinó, me gustó mucho. Lástima que solo duró una temporada. Inclusive el actor lo hacía muy bien. Creo que también lo conocen pues por la película que hizo Keanu Reeves, que como película funciona. Como película funciona, me parece bien, pero obviamente tiene muchísimas diferencias pues con el cómic. Pero bueno, ¿por qué mencionar a John Constantine en esta serie, ¿no? En este capítulo tan particular? Primero, pues porque reúne las condiciones, ¿no? Digamos que él no tiene, o digamos, sus métodos son poco ortodoxos para, digamos, tratar de hacer buenas acciones y obviamente pues también está muy metido con lo que básicamente tiene nuestro amigo Spawn, ¿no? Básicamente una contienda entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, ¿no? Recordemos pues que John Constantine básicamente es como un mediador, ¿no? Entre esas dos fuerzas, sobre todo pues con las fuerzas del infierno. Y el gran poder que tiene John Constantine, por supuesto, además de sus trucos de mago callejero, es sin duda también su poder de la labia. O sea, el tipo, digamos que es un buen hablador, ¿no? Es buen orador, ¿no? A veces, digamos que logra salir de los embauques. Bueno, por aquí nos saludan mi hermanito Daniel Mauricio Grave y mi querida Micho de Trapo. Saludos, mi vida. Siempre pendiente de nuestros lives en vivo. Bueno, el primer libro de John Constantine se llama Original Sins, ¿no? Básicamente, pues, pecados originales. Aquí el primer tomo son 9 episodios en los cuales, pues, él se ve enfrentado, ¿no? John Constantine se ha enfrentado a embaucar a su mejor amigo para poder atrapar a una forma infernal que no debe seguir. Tiene que ver mucho también, pues, con los 7 pecados capitales. Aquí, pues, digamos, pues el dibujo es bastante particular, ¿no? Digamos que es un dibujo bastante grotesco, ¿no? Obviamente la serie lo amerita. Y en Original Sins, digamos, pues que cuenta con el guión de Jamie Delano,
y los dibujos de John Ridgway y Alfredo Alcalá, ¿no? Juntos, pues este equipo hace un trabajo bien interesante. El personaje, digamos, que sale en La Cosa del Pantano, escrita por Alan Moore, en The Swamp Thing, hay una parte donde John Constantine sale y es como una aparición, pero esa aparición fue suficiente para después darle su propio sello. Hellblazer ha tenido diferentes apariencias según los dibujantes, ha tenido diferentes episodios, y John Constantine, digamos pues que en su biografía, ¿no? Nace en Liverpool, Inglaterra, en 1953, es un mago callejero y exorcista, digamos que es bastante amoral, ¿no? Digamos que él no va como con esa línea del bien y el mal y todas esas cosas y todas las carajadas, ¿no? Y poseedor de valores cuestionables, además de métodos poco ortodoxos. Físicamente reconocido por su gabardina y por estar siempre fumando cigarrillos, Constantine es un antihéroe con la estética detective clásico, narrando sus pensamientos en voz en off, aparece como un perdedor consciente de su suerte. Es alcohólico y adicto a la nicotina, con una personalidad que oscila entre lo individualista y lo amoral, cínico y solitario. Recordemos que él tiene mucho también de punk, ¿no? Él es muy nihilista, básicamente es como su senda, su filosofía, ¿no? Sí, Jason Cruz, sí, él sale también en Sandman y recordemos también esta saga que escribió Gaiman que se llama Los Libros de Magia, The Books of Magic, que enseñan a Timothy Hunter a convertirse en mago, ¿no? Inclusive pues hay serias sospechas de que The Books of Magic sea la base de Harry Potter. Bueno, ahí están, inclusive pues los abogados se defendieron con toda su carga y pues Gaiman dijo, bueno, sabe que dejemos así, pero yo sé, ¿no? Es que tengo la verdad. Bueno, Constantine, pues digamos que es bastante embaucador, ¿no? Es un personaje bien particular y digamos, aquí tenemos otros dos tomos de Constantine, este por ejemplo que es uno de mis favoritos, All His Engines, escrito por Mike Carey, y este otro también que es interesante en el que se llama Ciudad de Demonios, con el estupendo arte de Sean Murphy, ahorita hablaremos de ello. Nelson Vea nos dice, Constantine, una maravilla de antihéroe. Justamente ayer me vi la película Justice League Dark Apocalypse War, donde también aparece Swamp Thing. Sí, señor, esa película es bien interesante. Bueno, Constantine, digamos que dentro de sus métodos poco ortodoxos está, por ejemplo, eso, ¿no? Digamos, puede invocar a su mejor amigo, puede meter en líos a quien sea. Obviamente lo que a él le importa es salvar su pellejo. Obviamente, pues él tiene muchas deudas que saldar con el inframundo y demás. Inclusive hay una saga bien interesante que es cuando Warren Ellis, el guionista británico, se mete con este personaje y hace una serie de entregas, ¿no? Básicamente son como 11 números. Entre ellos, uno de los más polémicos que él pudo haber escrito, el que se titula Shoot o Dispara, ¿no? Este episodio, digamos que enrola a John Constantine pues con un tema muy sensible para la comunidad estadounidense, que es el tema de las masacres estudiantiles, ¿no? Inclusive pues ahí él se encuentra con una periodista que está investigando, digamos, un caso, ¿no? De masacre escolar, y Constantine obviamente pues digamos que aparece ahí además como la voz de la conciencia de esa periodista y que le va diciendo, observe muy bien, mire atentamente los videos, mire digamos qué es lo que está diciendo el personaje, ¿no? Y básicamente, digamos que hay una de las viñetas donde se muestra una imagen de televisor y donde el joven que está siendo apuntado con un arma dice, dispara, ¿no? O sea, de cierta forma habla como de estos jóvenes que no tienen mayor aspiración y que de cierta forma ven que ya es el fin del camino. Es un capítulo bastante duro, inclusive cuando se iba a publicar, digamos que no se hizo porque el tema estaba muy en el aire, digamos como que había mucha sensibilidad en el aire con eso. Entonces deciden aplazarlo y cuando sacan la versión compilatoria es cuando lo publican, porque ya ha pasado un tiempo de eso, pero igual es un tema bastante sensible. Bueno, tenemos también que John Constantine, por si no lo sabían, ¿no? Está muy inspirado en un cantante. Sí, señoras y señores, está basado en Sting, ¿no? Está basado en Gordon Summer, alias Sting o Aguijón, ¿no? Que inclusive en los 80 tenía una apariencia muy particular. Si ustedes se fijan en la fisonomía, uno dice, sí, es John Constantine. Solo que a Constantine pues le ponen este atuendo, ¿no? De detective clásico noir, ¿no? Que es bien interesante.
Inclusive el título del cómic tiene que ver con eso, ¿no? Como la gabardina del infierno, básicamente. Pero realmente el nombre es John Constantine. Bueno, dentro de esa saga de Warren Ellis también digamos que se habla mucho de, digamos que tiene muchísimo de New Weird, ¿no? Tiene como esos aires de New Weird también, ¿no? Es bien interesante. Ahí también, por ejemplo, les quiero contar, ¿no? Esta me gusta bastante, ¿no? All His Engines. Esta es dibujada por Leonardo Manco, creo que es dibujante argentino. Extraordinario trabajo, ¿no? El que él hace aquí, pues, con el personaje. Y la historia nos lleva a México, ¿no? Nos lleva, pues, es básicamente como un cómic ambientado en frontera. Y resulta, pues, que todo comienza cuando John Constantine recuerda que tiene una deuda que saldar con el dios de la muerte azteca. Y digamos que esa deuda obviamente es el alma de Constantine, ¿no? Básicamente es como el premio que quiere este dios de la muerte, pero entonces digamos que él intenta negociar y decide como ofrecerle unas almas demoníacas, ¿no? Y hace, digamos, pues toda una trampa muy particular, ¿no? Cita a unos demonios en una capilla, les pone agua bendita, los deja ahí encerrados y básicamente pues llega el dios de la muerte que no le teme a las creencias católicas y se los devora. El caso es que uno dice como, uff, aquí ya la rompió y dice, no señor, nuestra deuda aún sigue pendiente, mijitos, aquí no se me haga el loquito, ¿no? Y digamos que aquí también pues van a ver cosas muy dentro de lo que es la Santa Muerte, ¿no? Como todas las creencias, digamos, también paganas de la cultura mexicana. Y todo tiene que ver básicamente pues con el alma de una niña. Un alma que está atrapada en el otro lado. Por ejemplo, si vieron la serie de televisión, se acordarán pues que Constantine tiene todavía como este trauma o esta huella, ¿no? De haber hecho un mal hechizo y haber, digamos, llevado a una niña al plano demoníaco y que ella quede allí a su suerte, ¿no? Y básicamente pues él intenta como a toda costa mirar cómo puede devolver el tiempo, cómo puede salvar a esa niña. Entonces más o menos esa es como la misma premisa que hay acá en Todos Engines, ¿no? Y por aquí apareció mi querida Lizeth Torres. No te preocupes, Lizeth, lo importante es llegar, ¿no? Bueno, pero aquí vamos viendo entonces ese trabajo, ¿no? Inclusive hay también por ahí uno que otro aparición de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Hay también pues como todos estos elementos bien interesantes, ¿no? Además, ¿no? Es impresionante esos encuentros con la muerte, ¿no? Por aquí está nuestro querido Matacho Ribó. Hola, Matacho. Hombre, saludos, qué bueno verte por acá. Bueno, ahí estamos. Entonces, fíjense, viñetas tan espectaculares. Esta historia es simplemente genial, por eso les digo, ¿no? Y bueno, ahí estamos. Ah, bueno, antes de irnos, también les quería mostrar esta, ¿no? Digamos, Ciudad de Demonios, que es bien interesante porque digamos que comienza con un desdoblamiento, ¿no? Comienza con un John Constantine que aparentemente está en el mundo de los vivos, pero básicamente está en el mundo de los muertos, ¿no? Y básicamente necesita volver. Y es cuando se cruza, ¿no? Con toda una red de científicos o doctores que están indagando por la sangre de Constantine y cómo inyectársela a unas personas para que vuelvan a la vida y se conviertan en asesinos, ¿no? Es una cosa impresionante, ¿no? Este cómic. Bueno, ahí estamos, básicamente. Sí, sí, sí. Esos eran básicamente, pues, como todos nuestro arsenal del día de hoy. Sí, esto era todo lo que tenían como por mostrarles. Entonces, sí, pues eso era más que todo como el planteamiento, ¿no? Entonces, obviamente exploramos unos cuantos personajes, pero fíjense que en todos ellos se manifiesta, ¿cierto? Pues como esa deconstrucción de los conceptos del bien y el mal y también, ¿no? Digamos de cómo empiezan a cuestionar las creencias, ¿no? El sistema de creencias, pues con los cuales hemos convivido, sobre todo en la matriz occidental, que tiene obviamente que ver con la religión, tiene que ver obviamente pues con estas nociones que nos han inculcado desde pequeños en el seno familiar, ¿cierto? Sobre lo que es lo bueno, sobre qué es lo malo, ¿cierto? Inclusive también pues en el sistema escolar, cómo esto se acentúa, pero en estos cómics, queridos y queridas ficcionautas, pues digamos que esos conceptos empiezan a ser cuestionados.
Y eso me parece interesante, ¿no? Me parece que ese es el deber también del cómic, no solamente entretener, sino también generar reflexiones, ¿no? Y eso me parece muy, muy, muy sensato. Inclusive, yo creo que muchos, ¿no? Que empezaron leyendo Spawn, ahí empezaron a ver, pues básicamente, cómo se nota esta reflexión, ¿no? Cómo empiezan a pugnar estas dos fuerzas, ¿no? El cielo y el infierno que representan, pues, el bien y el mal. Pero recordemos que el cielo, el infierno, el bien y el mal han sido concepciones totalmente humanas, ¿no? Nosotros las hemos asignado, nosotros las hemos construido y de cierta manera, pues, como que a veces somos responsables de nuestras propias prisiones, ¿no? Entonces, ahí, digamos, pues, como la opinión de cierre sobre este tema tan particular, ¿no? Bueno, uy, por aquí hay varios amigos. Puma Design, Cruzarte también se ha unido. Germán Gráfico, hola, saludos. Eh, Ahora, digamos que también se me ha olvidado algo muy importante y es que, por ejemplo, todos estos cómics, sobre todo desde Spawn en adelante, empiezan a perfeccionar, ¿no? A depurar muchísimo el apartado gráfico. Por ejemplo, yo creo que Spawn no hubiese sido lo mismo si no hubiese intervenido Greg Capullo. Obviamente McFarlane tiene lo suyo, pero creo que cuando interviene Greg Capullo, ¿no? Este dibujante como que le dio un nuevo aire al Spawn, ¿no? Vamos a ver si lo tengo por acá a la mano. Ah, bueno, se me olvidaba, digamos, mostrar esto tan bello. No sé, digamos, pues para los conocedores, ¿no? Vamos a mostrarlo por ambas plataformas. Permítame un instante. Quiero mostrar esto, ¿no? No sé si de pronto lo conocen, que fue una serie, una miniserie que sacó McFarlane, que básicamente se llama Sangre y Sombras, ¿no? Blood and Shadows, ¿no? Esta, digamos que fue una cosa interesante porque cuando yo la vi por primera vez dije, ve, esto es como la respuesta a Arkham Asylum de Dave McKean. Y no es para menos, ¿no? Porque básicamente es un estilo muy particular que introduce en el mercado estadounidense a un artista australiano que se va a llevar, digamos, pues todos los premios habidos y por haber. Estamos hablando de Ashley Wood, ¿no? Este fue como los primeros trabajos con los cuales conocí a Ashley Wood y es muy curioso que de cierta forma pues haya trabajado o que uno lo haya conocido básicamente con Spawn. Son dos entregas, ¿no? Básicamente la primera fue esta, Sangre y Sombras, y la otra fue Sangre y Salvación. Fueron como las dos entregas que salieron, básicamente pues con el estilo de Ashley Wood. Luego, digamos que también él hizo otra serie que se llamaba Hellspawn, una miniserie también como de 11 números, con este estilo, ¿no? Básicamente pues con atmósferas muy dadas a partir de colores de Photoshop, ¿no? Con unas tintas muy particulares, ¿no? Y pues de cierta forma era bastante atractivo el asunto. Sí, pero no olvidemos que vamos a hablar desde Greg Capullo. Vamos a ver si lo encuentro por aquí rápidamente. Vamos a mirar una de estas. Sí, vamos a mirar una de estas. Con Greg Capullo, ¿no? Digamos que inclusive él genera pues bastantes detallitos, ¿no? Digamos que tiene unas atmósferas muy interesantes, unos diseños de página bastante creativos, ¿no? Eh, Inclusive en los primeros estilos de Capullo, pues obviamente está como toda esa influencia oriental, ¿no? Tiene, digamos, como ojos grandes, ¿no? Por ejemplo, el apartado del color de estas revistas era impresionante. Ya empezaron a usar, digamos, pues el color digital. Recuerden que antiguamente, sobre todo a finales de los 80s, pues todavía se utilizaba todo lo que era como la impresión por fotomecánica. Y esto hacía pues que obviamente los colores fueran planos, ¿no? Que no tuvieran, digamos, pues mayor ganancia en volumetría, pero pues con este auge de la edición de escritorio y los programas de Adobe, pues empezaron a incursionar en el color digital. Y esto pues sin duda también le trajo un gran progreso al cómic, ¿no? En particular, ¿no? Digamos porque ya digamos que era más atractivo, ¿no? Para los lectores de aquel momento. Me imagino que algunos ya seguirán leyendo Spawn. Spawn va como en la 300 algo, como les digo, yo perdí la pista de la número 100. Y de cierta forma, pues digamos que lo recuerdo con mucho cariño. Inclusive cuando fui a ver la película, fui a verla en estreno del 97, allá en el teatro
El Embajador, que ahora es un múltiplex, antes era solo un gran teatro, y ahí vi la película. Obviamente, pues digamos que para su momento, cuando uno la ve por primera vez, uno dice como, uff, peliculaza, y después uno vuelve a ver como, bueno, y me queda viendo. Dicen que están preparando como una nueva versión de esta película. Entonces vamos a ver, ¿no? ¿Qué va a pasar con esta historia de McFarlane, ¿no? De Spawn. Inclusive en la película hay un cameo de Todd McFarlane, ¿no? Le aparece como en un callejón, él es uno de los indigentes del callejón. Oh, qué creativo ese cameo de Todd McFarlane. Pero bueno, en fin. Pues sí, mis queridos y queridas ficcionautas, eso era lo que les venía a presentar en el día de hoy. Y nuestro próximo tema, ¿no? Nuestro próximo tema con el que vamos siguiendo este ciclo de octubre, básicamente va a ser juegos de rol. Vamos a hablar un poquito de juegos de rol a raíz de un elemento reciente, ¿no? Que obviamente pues debo aquí hacer la publicidad, ¿no? Básicamente pues hace pocos días tuve la oportunidad de adquirir este bello ejemplar de Rick and Morty Dungeons and Dragons. Lo conseguí en Spooky House, ¿no? Para que obviamente, creo que aún quedan unidades, ¿no? Pero pueden aprovechar. Y leyendo esto, pues realmente dije, ¿por qué no? Hablemos de juegos de rol, que también tiene que ver mucho con el tema de octubre, ¿no? Y pues básicamente vamos a estar haciendo toda una reconstrucción, ¿no? Una reconstrucción desde los primeros momentos cuando aparece Gary Gygax, crea todo el concepto de Dungeons and Dragons. Vamos a hablar entonces de todos estos universos que empiezan obviamente con la campaña inicial. Luego pues vamos a ver todos los mundos que se amplían desde Dark Zone, Ravenloft, Dragonlance, Forgotten Realms, Planescape. Vamos a ver otras compañías de juegos de rol que empiezan a sacar otras premisas, inclusive vamos a hablar también de Lovecraft en juegos de rol, y vamos a culminar pues el ciclo con World of Darkness, que es el que saca Vampire, Werewolf, Changeling y otros tantos más. Entonces prepárense, alisten sus dados porque nos vamos a rolear la próxima semana, y por supuesto vamos a hablar de este bello ejemplar de Rick and Morty y su incursión en el mundo de Dungeons and Dragons. Entonces ahí está, como siempre, muchísimas gracias por su compañía, por permitirme llegar hasta sus hogares a partir de esa señal disruptiva. Saludando también aquí a nuestro querido El Barbas. Saludos, mi estimado, también a Patuk Style, también saludando a Ediciones El Chivo. Bueno, por aquí ya vamos cerrando, se nos queda corto el tiempo, nos vemos por aquí por Instagram a todos y todas los que se conectaron. Muchísimas gracias a Cruzarte, a PA97, a André, ¿no? Germán, bueno, a todos los que se conectaron, un fuerte abrazo. Y por aquí también, pues, a todos y todas las que se conectaron. Gracias, Susana, por conectarte. Qué bueno verte por acá. Liced igualmente. Gracias, Fer, por estar ahí siempre atento a nuestras incursiones disruptivas en la interzona mediática. Y bueno, también a Miguel Sanguanelo, a nuestro amigo Nelson Vera igualmente, a nuestro amigo José Gallo también, que se ha conectado. Tenemos más adelante un trato ahí con José Gallo, después les daremos como la sorpresita, pero eso será en noviembre, ¿no? Por ahora sigamos como ciclo octubre, ¿no? Por ahora. A Churi X, hombre, con todo gusto, que estén muy bien y nos veremos entonces la próxima semana, el 24 de octubre, para hablar entonces de juegos de rol. Bueno, un fuerte abrazo a todos y todas y les deseo feliz noche, feliz fin de semana, y nos veremos entonces nuevamente el próximo sábado. Un fuerte abrazo, larga y prosperidad para todos y todas. Nos veremos. ¡Chao!